Bueno, arratsaldeon, bostak direnez, hasiko gera. Ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik, nik agurra baino ez dut egingo eta gainera oso laburra izango da, eta euskeraz bakarrik egingo dut. Eskura zentrotik ongi etorria ematen dizuegu. Eskura zentroa da giza eskubideen aldeko baliabide pedagogikoen zentro berri bat, Aieteko jauregian ireki dena. Eusko Jaurlaritza, Donostiko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean sustatu dena, edo sortu dena. Eta, beste gauza batzuen artean, mediateka bat sortzen ari gera, eta, zabaltzeko, guk egiten duguna zabaltzeko asmoarekin, erabaki zen baita ere nazioarteko mintegi bat egitea. Iritsi da eguna, oso azkar pasa dira hilabeteak eta iritsi da eguna, nazioarteko mintegiaren eguna, eta gure asmoa izan da bi egunetan zehar baliabide pedagogikoak aurkeztea. Nazioartean identifikatu ditugun hainbat baliabide pedagogiko. Baina zer da baliabide pedagogiko bat, ez? Galdera hori egiten genion guk gure buruari baita ere hasieran, pedagogiko hitza entzuten degunean, askotan burua hezkuntzara joaten zaigu, hezkuntza sistema formalera nolabait, baina pedagogiko izan daiteke ikasteko edo heziketa bat jasotzeko edo sentsibilizatzeko balio duen edozein baliabide. Eta zer dira baliabideak? Baliabideak ere ugariak dira. Baliabideak ez dira unitate didaktikoak bakarrik, baliabideak ez dira liburuak bakarrik, eta horretan gabiltza, ez? Bilatzen pixka bat ze baliabide pedagogiko ezberdin egon daitezken giza eskubideetan hezteko, giza eskubideen alde egiteko eta sentsibilizatzeko, hauek aldarrikatzeko, giza eskubideen urraketak identifikatzeko, eta, topatu ditugunen artean daude argazkiak, pelikulak, unitate didaktikoak baita ere, jolasak, eta, hainbat baliabide. Eta hori da gure asmoa. Gaur eta bihar artean identifikatu ditugun baliabide zehatz batzuk zuei aurkeztea, eta gaur hasiko dugu Mexikoko bi gonbidatuekin, ez dugu nahita egin, baina hala gertatu da. Mintegia irekitzeko Raúl Delgado Weiss gonbidatu dugu. Gero Monikak aurkeztuko du luzexeago, orduan nik ez diot ezer kenduko. Berak irekiko du mintegia, ondoren pelikula bat ikusiko dugu, zinea bera baliabide pedagogiko bat izan daitekelako, eta bihar, programa daukazue esku artean, ez naiz gehiago luzatuko, hainbat ekintza ditugu, zoritxarrez biharkorako ez daukagu jatokirik, eta hori ere berri ona da. Besterik gabe, streaming bitartez ikusi ahal izango da gaurko hitzaldia, eta horixe izan guztia. Eskerrik asko, esaten nuena, etortzeagatik, eta espero dugu interesgarria izatea. Nik hitza pasako diot Monika Vázquezi, UNESCO etxeako hezkuntzako arduraduna, eta Raúl Delgadori. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Después de la breve presentación dicha sobre las jornadas que dan comienzo ahora y que durarán hasta mañana a la tarde, vamos a dar paso a la ponencia inaugural del seminario. Para ello contamos con Raúl Delgado Weiss. Raúl Delgado es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Pensilvania. Tiene un recorrido como investigador de aproximadamente 40 años, a lo largo de los cuales ha publicado una treintena de libros y alrededor de 200 ensayos sobre temas de ámbito social. Actualmente, Raúl Delgado es director del doctorado en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Zacatecas, es presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y dirige la Cátedra UNESCO sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Dirige igualmente la revista sobre Migración y Desarrollo.
Su currículum es mucho más amplio. Estos días investigábamos un poco acerca de la trayectoria de Raúl Delgado y traíamos impresas varias páginas. Me pide que no me extienda, creo que he dado la información esencial sobre su trayectoria, pero desde luego su currículum es mucho más extenso. Entonces, compartíamos ahora Raúl y yo un poco el enfoque de su intervención. Él dice que quiere compartir con nosotros una mirada global sobre la migración, sobre el fenómeno migratorio, que quiere hacerlo además desde una perspectiva crítica, como el título de su ponencia indica, que lo va a hacer además combinando la teoría y la práctica y vinculando muy estrechamente a los conceptos de desarrollo y sobre todo derechos humanos, que es el tema central de este seminario internacional que da comienzo ahora. Bueno, Raúl tendrá alrededor de 1 hora para hacer su intervención. Yo iré controlando un poquitín este tiempo, sobre todo porque no quisiéramos restar tiempo al debate que pueda surgir después de esa intervención y que tendrá lugar antes de la proyección de la película. Así es que agradezco muchísimo la presencia de Raúl en este seminario y le doy paso para que haga comienzo de su intervención. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, agradezco mucho a Ichazo, que me costó trabajo ver cómo se pronunciaba, pero además es un nombre maravilloso, Mar. Bueno, y el proyecto me parece fantástico de Escura. Hoy tuve la suerte de venirme caminando del Palacio hasta acá. Era un día maravilloso aquí en San Sebastián, que lo disfruté como no tienen ni idea. Pero bueno, voy a pasar a la plática. Yo me formé un poco en la tradición, o sea, como una cuestión del pensamiento crítico latinoamericano, concretamente en la teoría de la dependencia, aunque ahí hice un doctorado que luego tuve que desaprender y luego volver a aprender, pero afortunadamente con varios maestros que venían del exilio español, también de los exilios latinoamericanos, sudamericanos. Entonces, toda esa combinación fue muy importante en mi formación, y una de las cosas que primero aprendí en la formación política es hablar de pie, así es que voy a dar la conferencia de pie, porque me siento más a gusto. La presentación que voy a hacer voy a poner acá para no. Trata de resumir lo más posible una reflexión que he venido haciendo desde el pensamiento crítico latinoamericano sobre migración y desarrollo, que ya tiene bastante tiempo, pero que tiene que ver tanto con la teoría como con la práctica, como ahí está. Voy a dividir en estas partes la presentación. Primero voy a ver el campo de batalla teórico en el que hemos estado enfrascados desde hace varias décadas, y que también es, por supuesto, un campo de batalla político, que tiene que ver con el mantra o el mito que a través de, sobre todo, el Banco Mundial se ha venido creando alrededor de la relación entre migración y desarrollo, pero eso lo voy a tratar de explicar, y cómo se ve desde otro ángulo más crítico. Después voy a tratar de hacer una reconceptualización de la noción de migración forzada y cómo opera la migración bajo el capitalismo actual. Y voy a hacer un pequeño repaso del capitalismo actual utilizando un concepto que me gusta mucho de un colega que acaba de fallecer, Samir Amin, egipcio, pero que ha tenido mucha influencia en el pensamiento crítico y también el pensamiento crítico latinoamericano, que llamaba al capitalismo actual la era de los monopolios generalizados. Luego me voy a referir a algo que creo que es bien importante, modificar la narrativa dominante que criminaliza a los migrantes y los convierte en enemigos públicos, y que ha sido quizás el discurso más importante para abrir el camino a la ultraderechización y al neofascismo en nuestras sociedades, desafortunadamente. Después voy a hacer una breve referencia, entonces me tengo que apurar un poco, a lo que es la gobernanza global y las tentativas de gobernanza global, pero cierro sobre todo con las opciones de resistencia.
un poco cuáles son las opciones desde abajo y desde la izquierda, ¿no? que podemos plantear. Entonces, bueno, empiezo con el campo de batalla teórico. Primero, darles una idea de la importancia estratégica que hoy tiene la migración. Estamos hablando hoy en día, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, de 164 millones de migrantes internacionales y 750 millones de migrantes internos. O sea, estamos hablando de más de 1.000 millones. La mayoría son trabajadores, o sea, casi uno de cada 4 miembros de la clase obrera es un migrante. Entonces, estamos hablando de esa magnitud de la migración. Sin embargo, la importancia, y más allá de la importancia estratégica que tiene este fenómeno, los estudios sobre migración y la percepción, sobre todo pública, de la movilidad humana están plagadas de mitos que distorsionan la realidad bajo una visión, bajo un prisma, bajo una perspectiva unilateral, descontextualizada, reduccionista y sesgada. Entonces, ante estos desafíos que plantea hoy la movilidad humana, ahora se ha reabierto el debate a nivel internacional sobre la gobernanza de las migraciones, y esto se ha abierto sobre todo desde el diálogo de alto nivel, que es el DAN, ahí, que puse, que se generó en 2006 en Naciones Unidas. Después se creó un foro alternativo, que es el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, y acaba de terminar en diciembre del año pasado, en Marrakech, con el Pacto Global para una Inmigración Segura, Ordenada y Regular. Ahora, la postura dominante la hemos nosotros llamado, y también la han llamado muchos, la gestión de las migraciones, y tiene como trasfondo la doctrina de seguridad nacional, que es muy distinto de soberanía nacional. Bajo esta óptica se criminaliza a la migración, desde esta visión, ¿no? Porque tú atraviesas la frontera y puede ser, si no tienes visa, y las visas no se otorgan para todo el mundo ni fácilmente. Yo voy a dar después datos sobre esto. Entonces se reducen los canales de ingreso que van muy por debajo de las necesidades reales de los mercados laborales. Y entonces esta migración irregular o la inmigración ilegal, indocumentada, sin papeles, etcétera, como les quieran llamar, en realidad, y eso lo voy a tratar de demostrar de manera contundente, es una política de Estado, no es un acto de criminal. También alrededor de esto, en inglés le llaman corporate driven public policies, políticas públicas moldeadas por las grandes corporaciones, donde lo más importante es la preferencia por los programas de trabajadores temporales, que son estos programas, pues casi son nuevas formas de esclavitud, porque están los trabajadores sometidos a lo que el empleador les dictamine, y prácticamente no tienen derechos laborales y no pueden ni siquiera tener lo que permite el capitalismo, una libre, entre comillas, movilidad, ¿no?, de la fuerza de trabajo. No existe. Bajo este tipo de programas, entonces, y luego se da el punto de partida del Banco Mundial es que las remesas, el mito o el mantra de las remesas, que las remesas se convierten en la gran palanca de desarrollo para los países de origen de los migrantes. Bueno, es lo que dicen allá, y entonces es un subsidio que nos están haciendo a los países emisores de migrantes desde los países desarrollados que bondadosamente están contribuyendo a nuestros países a través de la migración. Lo cual, bueno, o sea, yo creo que no hay que hablar mucho, lo voy a referir en cuanto a lo obvio de lo absurdo de esto, porque los trabajadores migrantes normalmente son trabajadores que ganan salarios más reducidos que los trabajadores nativos y envían como remesas parte de un salario precario. Y entonces, ¿cómo pensar que parte de un salario precario, que además está muy fragmentado,
se vaya a convertir realmente en una palanca que por fin va a llevar a los países del sur a un desarrollo. Bueno, es absurdo, pero es algo que se ha venido abriendo. Entonces, esta posición, insisto, promovida por el Banco Mundial, refuerza la mitología que hoy prevalece de ver al migrante como un enemigo público. La postura alternativa tiene como centralidad lo que ahora se va a ver en este evento, que es muy importante y que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, nosotros le llamamos a veces perspectiva del sur, pero no como una idea de que vamos a cambiar ahora al sur, sino es como una idea en términos dialécticos de la negación de la negación. Entonces estamos, de alguna manera, no es negar al norte, sino realmente tratar de superar las contradicciones norte-sur. Entonces se trata de una tentativa de construir una perspectiva integral, inclusiva, emancipadora y libertaria. Se trata de una perspectiva que está sustentada en el pensamiento crítico y que, en contraste con la postura dominante, coloca en el centro la seguridad humana en lugar de la seguridad nacional y los derechos humanos. Ahora, el debate que se daba en Naciones Unidas básicamente se situaba en este eje horizontal. Bueno, no tengo luz aquí, pero bueno, aquí lo estaba dibujando. O sea, nada más trataban de ver a través de las remesas cómo los países de destino contribuyen al desarrollo de los países de origen. Entonces, lo que nosotros fuimos haciendo, y aquí yo he podido participar desde 2006 en prácticamente todos los foros de Naciones Unidas desde el lado contestatario. Y de hecho me tocó abrir el primer foro mundial de migración y desarrollo en Bruselas. Entonces empezamos a plantear esta perspectiva. Entonces lo que tratamos de ver es, bueno, incluir el tránsito, que también es importante, y sobre todo construir este eje vertical. O sea, ver el impacto sobre los migrantes y sus familias, que tiene que ver con derechos humanos, por supuesto, y las causas, y sobre todo, las causas estructurales de la migración. Tratarlas de entender, y todo esto en el contexto del capitalismo actual, de la globalización neoliberal, y paso entonces rápidamente a ver lo que ya les había deseado, cómo caracterizar al capitalismo en la era neoliberal. A mí me encanta el concepto de la era de los monopolios generalizados, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Las grandes corporaciones que tienen ventas de más de $1.000 millones de Estados Unidos concentran el 75% de la riqueza del mundo, no de las ganancias mundiales. Entonces, nunca habíamos pensado en este grado, en este nivel de concentración y centralización de capital que hoy estamos viviendo, ¿no? A costa de la mayoría de la población. Entonces, realmente son las que gobiernan el mundo, estas grandes corporaciones. Entonces, estas tienen que ver con el predominio del capital monopolista financiero. No me voy a detener acá, pero ya hay mucho trabajo alrededor de esto. Pero tiene que ver también con una reestructuración del gran capital, desplazando parte de su proceso productivo a los países del sur, que en la teoría latinoamericana le llamamos periféricos, con la idea de abaratar los costos laborales, aprovechando lo que ahí puse Global Labor Arbitrage, los diferenciales salariales. Encontraron bajo las nuevas tecnologías una fórmula que era fantástica de poder obtener ganancias extraordinarias a partir de aprovechar fuerza de trabajo mucho más barata en los países periféricos. Para eso desmantelaron los aparatos productivos que teníamos en los países, desmantelaron también toda la producción agrícola, etcétera.
y sobre todo también en el caso de México la producción industrial, y entonces entran como salvadoras las plantas de ensamble, las maquiladoras, como les decimos también en México, y a través de eso, más bien lo que se genera es una desbordante población desocupada que está tocando la puerta de los países de destino para poder encontrar alguna forma de subsistencia. Ahora, hay otro elemento que ha sido poco estudiado. Yo lo empecé a estudiar hace poco porque me pidieron un estudio de migración altamente calificada. Entonces, como siempre, nosotros somos sospechosos de lo que nos dicen y tratamos de velar lo que aparece en la superficie de la realidad. Entonces, fuimos tratando de entender cómo operan hoy en día los sistemas de innovación y para eso trabajé un poco lo que es el sistema, yo le llamo el sistema imperial de innovación de Silicon Valley. Entonces, tratar de entender cómo opera ese sistema, y entonces cómo se fue cambiando y casi no tenemos idea. O sea, cómo nos están ahora dominando a través de un marco de patentes que aprisiona el conocimiento, a través de cambios que han hecho en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero esos pasan un poquito desapercibidos. Entonces, cuando empecé a estudiar Silicon Valley, me di cuenta de que ahí la mayoría de los innovadores, de los científicos, que les llaman a través de lo que llaman startups, que son pequeñas empresas que van haciendo inventos, la mayoría vienen de países periféricos. La mayoría de la innovación en Estados Unidos, el 56% de las patentes, la producen científicos y tecnólogos que vienen de países periféricos. Pero para mí la sorpresa fue decir, México tiene 1.2 millones de profesionistas en el extranjero y hay una comunidad científica más grande que la que hay en México en el extranjero y muchos líderes de investigación en muchos campos del conocimiento. Entonces, bueno, entonces se convirtió en una maquinaria de generar patentes, pero el tema es cómo se apropian de ese conocimiento a través de las patentes las grandes corporaciones. Si el 56% de las patentes son de científicos y tecnólogos del sur, el 98% de las patentes de Estados Unidos son apropiadas por las grandes corporaciones. Entonces, y ya incluso no se tiene que decir, lo han borrado en las estadísticas, de qué país es el que generó la patente, nada más quién es el propietario. Entonces, bueno, eso más o menos, pero es importante empezar a entender cómo se va reestructurando este gran capital y dónde están sus bases de control y dominio, que son, por cierto, bastante endebles, ¿no? Pero están simplemente pensadas alrededor de un sistema de patentes. Y este sistema de patentes, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde trataron de cambiar hace poco esta dinámica, bajo un sistema bastante nuevo que ahorita ya le dieron vuelta atrás con el gobierno de Lenín Moreno, pero ellos trataron de dar un código de patentes donde decía que la patente es la excepción y que el conocimiento realmente es un bien común y debe ser un trabajo, y es parte de lo que incluso Marx le llamaba trabajo general, general intellect. Y lo otro que también ha sido bastante devastador, que tiene que ver con esta reestructuración del gran capital, es el extractivismo y la apropiación de tierras, que en inglés usan un concepto que me gusta más, que es land grabbing, que es un poco apropiación y control de tierras por los grandes agronegocios y la megaminería, ¿no? Entonces, cómo ha habido un crecimiento explosivo de la acumulación, que por ejemplo David Harvey y muchos otros autores llaman acumulación por desposesión, despojo, que son formas o reediciones de formas de acumulación originaria que se siguen dando hoy en día y que implican no nada más un saqueo de recursos naturales, sino sobre todo una destrucción de la Pachamama, de la madre naturaleza. Que estamos viviendo, están todos los problemas del cambio climático que estamos enfrentando. Entonces, todo esto que ha hecho, esta concentración y centralización exagerada del gran capital, del capital monopolista, lo que ha generado es nuevas formas de intercambio desigual. Aquí simplemente les comento, yo vengo de la teoría de la dependencia y lo primero, antes de la teoría de la dependencia fue la teoría estructural cepalina,
que decía, bueno, nosotros somos subdesarrollados porque ustedes son desarrollados. Fue la primera planteamiento que fue muy interesante, por decir, es que hay una relación entre nosotros que implica que yo te transfiero a ti más y recibo menos, y tú me quitas más. Y entonces a partir de eso fueron estudiando la teoría del intercambio desigual, y se fue planteando y se fue sofisticando en la teoría de la dependencia. Ahora, en esta forma de capitalismo que estamos, esta modalidad de capitalismo actual, neoliberal, se ha profundizado el intercambio desigual. Hay nuevas formas de intercambio desigual mucho más brutales que las que antes se veían, que era el intercambio de materias primas por productos industrializados. Ahora lo que estamos viviendo realmente es realmente casi como si estuviéramos el intercambio del capital por el trabajo directamente, o sea, de manera bruta. Entonces, toda la ganancia prácticamente se transfiere al exterior. Esas son las nuevas formas de intercambio desigual que hoy se están dando bajo la forma de maquiladoras que realmente son enclaves en nuestros países, que lo único que exportan es fuerza de trabajo, es una forma de inmigración indirecta de fuerza de trabajo, porque es lo que realmente el contenido de los productos de exportación, no pagan impuestos, en fin, generan muchos problemas para las economías, y yo creo que en ese sentido el caso de México es paradigmático, porque nos muestra mucho de lo que se viene dando en relación con este fenómeno. Entonces hay un drástico viraje del gran capital hacia la periferia en busca de fuerza de trabajo barata y flexible, y saqueo de recursos naturales, una especie de recolonización imperialista. Sí. Eso pasa no solo en México, con todos los países que son del primer mundo, como Estados Unidos, Canadá, Francia y toda Europa. Si ya estás por debajo de ese nivel, ya estás explotado o no tienes recursos naturales, porque se lo llevan todos, Sí. todo el dinero, todo el trabajo, toda la materia prima, ¿no? Sí, no, yo no o sea, creo que esto se da en muchos niveles y en todos lados. O sea, es la característica del capitalismo de hoy. En algunos lugares es con más fuerza que en otros, ¿no? O sea, yo decía, por ejemplo, yo ponía como referente el caso de México, porque México fue desmantelado. Ahorita somos el segundo país más violento del mundo y teníamos, o sea, pero muchas cosas, ¿no? Pero eso estoy de acuerdo, ¿no? Se ha generalizado. Entonces, hay, por ejemplo, el 60% de los activos, empleo y ventas de las 100 corporaciones multinacionales más grandes del mundo se localizan en países periféricos. Entonces da una visión distorsionada de la realidad. O sea, ahora parece que el sur está más industrializado que el norte, pero porque son plantas de ensamble, partes de un proceso productivo, pero que no te dan, que realmente son otra cosa. O sea, entonces eso creo que es muy importante subrayarlo, y todo esto ha dado lugar a una nueva división internacional del trabajo, en donde solamente con el marxismo uno lo puede entender. La mercancía, fuerza de trabajo, se convierte en el nuevo peldaño de la división internacional del trabajo. No, ya tengo, es que no veía que tenía luz, pero ahí no se ve en la pantalla. Si es que quería, no hay problema. No es, sino que es porque es como televisión y es más nítida, lo cual está bien. Pero ello ha configurado entonces una nueva división y ha creado nuevos mecanismos de intercambio desigual que profundizan el desarrollo desigual y las inequidades sociales o las desigualdades sociales a niveles alarmantes y que nunca habíamos visto en toda la historia yo creo que de la humanidad. Entonces hay una ofensiva impresionante contra la clase obrera. Hay una oferta masiva de fuerza de trabajo hoy en día que un investigador de Estados Unidos, creo que es Robert Freeman, le llama la gran duplicación, porque de repente con la caída o el desmantelamiento de la ex Unión Soviética y la incorporación de China al mercado mundial, se duplica la masa de fuerza de trabajo para el capital. De acuerdo con datos de la OIT, hoy en día
hay 1.539 millones de trabajadores, que son casi la mitad de toda la masa laboral del planeta, claro, distribuidos desigualmente, que tiene condiciones de vulnerabilidad, o sea que no tiene prácticamente condiciones de seguridad social. Hay 854 millones, que son casi el 30%, que obtienen salarios de $2 al día o menos, o sea, menos de 2 euros al día. Hay 200 millones de desempleados y este desempleo se duplica cuando hablamos de la población joven. O sea, es mucho más alta la tasa de desempleo. Ahora, todo esto me lleva a la siguiente parte de la presentación, que es un poco hablar de qué tipo de migración se genera en este contexto de capitalismo neoliberal. Ahora, bajo el capitalismo que describí aquí muy rápidamente, actual, la movilidad humana, por supuesto que no es libre y voluntaria, sino que realmente es un desplazamiento compulsivo por razones prácticamente de supervivencia. Mucha de la gente se tiene que desplazar, como la gente que viene de África o la gente que cruza México o la que pasa por el desierto de Estados Unidos para llegar enfrentándose a la policía fronteriza, en fin, que lo vamos a ver seguramente en el documental que se va a presentar después de esta presentación. Entonces, realmente lo que tenemos hoy, y es lo que hemos tratado de plantear en muchos foros, es migración forzada. Prácticamente, casi podríamos hablar de la generalidad de la migración, es migración forzada bajo el capitalismo actual. Y eso creo que es muy importante porque no ha sido tomado en cuenta, y lo hemos debatido muchas y muchas veces en los foros de Naciones Unidas. La única categoría que se conoce es la de refugiado para la migración internacional, y aquí se habla mucho de la crisis de refugiados. Ahorita voy a hablar un poco de las distintas categorías de migración forzada, pero las demás prácticamente no existen y no tienen ningún derecho los demás migrantes, de acuerdo con el derecho, aunque haya una Carta de Derechos Humanos, en fin, de la que van a hablar, pero en términos de la movilidad humana prácticamente estos derechos se anulan, porque además son criminales. Entonces tenemos un desplazamiento masivo, consultivo, que está sujeto a restricciones estructurales y legales de la fuerza de trabajo que la deprecian, la someten a condiciones de extrema vulnerabilidad, precariedad y explotación, incluso muerte. Entonces tenemos estas categorías de migración, nada más para darles alguna idea de cifras y de datos. Está la migración por violencia, conflicto y catástrofes, de acuerdo con la ACNUR, porque aquí usé las cifras en inglés, son 65.3 millones, de los cuales los refugiados son 21.3 millones. Ahora, si lo ven en realidad con los datos que daba al principio de 260 y tantos millones de migrantes internacionales, realmente es una fracción mínima, aunque se hable de la crisis de refugiados y lo vean como el gran problema, que sí es un problema, pero son mucho más que no están con ningún tipo de derecho. Hay 40.8 millones de desplazados internos y 3.2 millones de solicitantes de asilo. El tráfico y trata de personas, precisamente por el problema de la criminalización de la migración, se ha convertido en un gran negocio para el crimen organizado y ha crecido de manera muy importante el tráfico y trata de personas, y ahora estamos hablando, según cifras de la OIT, de 21 millones de... Sí. O sea que si se legaliza la migración y la inmigración, esas trata de personas se acabarían. Sí, bueno, lo que estoy tratando nada más es de plantear que por la política de los países receptores, principalmente Estados Unidos, que es el principal país de inmigrantes del mundo, que bueno, que están hablando, todos oyen a Donald Trump y lo del muro,
pero eso es lo que ha hecho que la trata y tráfico se conviertan en un gran negocio. También acá yo sé que en Libia y otros países hay todo un negocio gigantesco de trata y tráfico de personas que ya había en otras partes. Pero esta es otra categoría que prácticamente es un acto, digamos, criminal, pero bueno, se viene dando. Esta es la que no se considera migración por desposesión, exclusión, pobreza extrema y desempleo, que son los migrantes económicos. Son los que supuestamente son migrantes que se desplazan libre y voluntariamente. Eso lo consideran en todas las políticas de los países receptores de migrantes, la política europea, la política de Estados Unidos, la de Canadá y de todos los países receptores de migrantes, plantean que esa migración es simplemente porque están buscando trabajo, pero no tienen ninguna otra presión. Y esta es la más desprotegida de todas. Está la migración por sobrecalificación y falta de oportunidades, que son cerca de 30 millones, y la migración de retorno, que se ha venido creciendo últimamente y que le llamamos, que es básicamente por deportaciones masivas de trabajadores, también como una estrategia para abaratar todavía más la fuerza de trabajo, y que realmente es una doble migración forzada, porque fueron forzados a desplazarse y son forzados a regresar en condiciones cada vez más adversas, y muchas veces estos, porque lo estamos viviendo en México, son gente que va nutriendo las filas del crimen organizado. Bueno, vamos a tratar de dar algunos indicadores para ver un poco cómo está distorsionada la narrativa en torno a la migración. Y esto no se difunde mucho. Y qué bueno que va a haber un taller también de comunicación y hay otras cosas que van a tener acá. Pero es muy importante hacer esto. Nosotros lo hemos hecho sistemáticamente. Ahorita voy a presentar datos con estadísticas de Estados Unidos que hicimos con equipo de supercómputo, con un grupo de especialistas muy sofisticado, pero que nos da una imagen real de la migración. Entonces, bueno, aquí nada más me voy a referir un poco a México, pero como un referente. México en 90 era el 6º país de migrantes del mundo, en 2000 era el 2º, en 2010 ya fue el primero y ahorita anda prácticamente a la par de India en el primero y segundo lugar, ¿no? A pesar de que la población de México son apenas, bueno, a lo mejor aquí suena mucho, pero son 120 y tantos millones, pero en India ahora ya son más de 1.200, 1.300, entonces, o China, ¿no? Que también por ahí está. Esta gráfica creo que es la más reveladora de todas, porque aquí México tiene una larga tradición migratoria, por supuesto. Desde que nos quitó Estados Unidos la mitad del territorio, en la época apenas iniciado el periodo independiente de México, independiente entre comillas. Pero lo que creo que es más importante, me voy a acercar, es que vean ustedes cómo crece la migración y se dispara cuando empieza la política neoliberal en el país. En el 82 se instaura el modelo neoliberal, ya empieza a ser mella lo que había antes como modelo de desarrollo de México, que era la sustitución de importaciones, y entonces había una crisis que se refleja aquí, pero sobre todo de aquí, y con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que nos quisieron vender, que iba a ser la panacea y que nos iba a llevar a México a acercarnos a Estados Unidos. Ahora nos parecemos más a Guatemala que a Estados Unidos. O sea, en cuanto a el nivel o los índices de la población que está en la formalidad, en informalidad de México son casi el 60%, en Guatemala 70%, entonces ahí vamos acercándonos. En violencia creo que ya le ganamos a Guatemala. Entonces en muchas cosas México ya se cayó de manera estrepitosa. Pero la migración se disparó de manera importante. Y aquí este es un cuadro que es muy importante porque además lo hemos debatido, no voy a tener realmente tiempo de explicarlo en detalle, pero el crecimiento, bueno, esta es la contribución, iba a hablar antes de este otro,
Ah, no, entonces no lo tengo. Es que me estuve juntando algunas láminas. Hay uno que se parece a este, pero no es este, que habla de la contribución al crecimiento de la población económicamente activa de Estados Unidos. Entonces es muy parecido a este, porque entonces Estados Unidos no podría, la economía, crecer si no fuera por el aporte que están haciendo la población migrante. Entonces, casi el 45% del crecimiento del empleo es cubierto por población migrante. Y de esa población migrante, la mayoría es mexicana, pero también hay del Triángulo Norte de Centroamérica, pero principalmente es de origen centro y, bueno, norteamericano, porque México también está en Norteamérica. Entonces es básicamente así. Bueno, pero este cuadro, que era también otro que estaba ligado a ese, quiere decir la contribución de los migrantes que no se les reconoce y se les considera enemigos públicos, y todo el discurso de basura de Donald Trump lo que presenta es a los migrantes como que están siendo una traba y que va a poner un muro porque va a contener, cuando parecería que se quiere hacer un harakiri. O sea, porque ahí lo que tenemos es que el 40.8% del crecimiento de la economía más grande del mundo se debe a la aportación de los migrantes. Esto lo hicimos, yo les digo, con cálculos muy finos. Afortunadamente las estadísticas de Estados Unidos te permiten, entonces tiene como, está dividido en más de 100 subcategorías, ¿no? de laborales y de trabajo. Entonces, sobre esos datos y la productividad de cada uno de esos se pudo hacer una estimación de la contribución de los migrantes al Producto Interno Bruto, que es muy buena y muy sofisticada. Y eso nos permite ver que casi el 41% se debe a eso, y básicamente vienen sobre todo de México, pero también de Centroamérica y algunos de Sudamérica y el 16% de otros países. Pero también, y aquí también es importante, la segunda y la tercera generación son muy importantes, o sea, porque también si sumamos a la población de origen mexicano y la contribución que tiene al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, entonces esto se vuelve mucho más impresionante. Y aquí, bueno, lo que quería plantear aquí es los irregulares, los indocumentados, los ilegales. Bueno, en este año, que creo que era 2014, eran 11.1 millones en Estados Unidos, que obviamente no es que tengan malos sistemas de seguridad de Estados Unidos o que se les hayan cruzado 11 millones sin que se dieran cuenta o no los tengan registrados, sino que es parte de una política de Estados Unidos. Pero lo que me parece... no, ya se está viendo, pero es porque es más oscuro aquí. Aquí lo que tenemos es que el 56% son de México, de los irregulares, pero el 3%, el 4% y el 7% vienen del Triángulo Norte de Centroamérica, que después van a ver ustedes la situación que se va a ver con la bestia, el tren de la muerte y todo eso que se va a ver en el documental que sigue. Bueno, este ya lo habíamos visto. Esta es la emigración calificada y es bien interesante porque Estados Unidos, yo les decía, dependen las patentes de los científicos que vienen del extranjero. O sea, más de la mitad de las patentes de Estados Unidos son generadas por científicos del sur. Y si se ven, los 5 primeros países no son países desarrollados los que aportan el mayor número de inmigrantes altamente calificados a Estados Unidos. Son los que tienen, bueno, aquí estudios superiores, está México en primer lugar con estudios superiores, después India, después Filipinas, China, Corea. Y siguen en la lista algunos países, ya por ahí se cruza un poquito Alemania, y Canadá. Esto es en el caso de México, nosotros lo hicimos con bastante detalle, pero lo que es interesante es cómo México estaba en 9º lugar de migración. Esto nada más se refiere a posgraduados, o sea, con maestría y doctorado en Estados Unidos, mexicanos.
México estaba en 9º lugar en 1990, pasó a 6º, a 5º, en 3º y no hemos visto los datos más recientes porque lo tenemos que hacer los cálculos por cada 3 años para poder hacer un tejido muy fino de la migración altamente calificada. Pero lo que también es interesante es que la mayoría de estos mexicanos con posgrado están en las áreas que tienen que ver con innovación. Eso sí lo podemos ver. En qué áreas trabajan, incluso en Estados Unidos les llaman áreas STEAM o CETIM en español, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, están trabajando en esas áreas que son las áreas centrales para la innovación. La política de la National Science Foundation es atraer a ese tipo de egresados que tienen alto nivel, pero en esas áreas particulares. Y esos mexicanos que están formados en estas áreas con doctorados o maestrías, están trabajando en esas áreas. Hay una correlación casi perfecta, de que nosotros lo pudimos sacar en las estadísticas. Bueno, aquí esto me parece importante, los migrantes no son una carga para el fisco. No son una carga, como se trata de dar a través de la ideología. Todos los mexicanos, y creo que eso también pasa aquí, pagan impuestos, tengan papeles o no tengan papeles. Pagan impuestos, pero lo que sí es que si no tienen papeles no reciben beneficios. Y si tienen papeles también depende de qué tipo de visa tengan, depende de qué tipo de beneficios pueden recibir. Entonces, todo esto ha hecho que los nativos disfruten por cada dólar que pagan de impuestos, tengan 1.4 dólares de beneficios sociales. Entonces están realmente contribuyendo. En cambio, los migrantes indocumentados, básicamente con impuestos, con beneficios indirectos, reciben por cada dólar que pagan de impuestos son 20 centavos de dólar. Lo que reciben de beneficios sociales. Entonces hay una especie de subsidio de los migrantes a la seguridad social de Estados Unidos que no es reconocido y al contrario se les ve como una carga para la seguridad social. Y esta gráfica me parece muy importante porque me dio mucho gusto restregársela al jefe de migración y al hombre remesas, se llama Dilip Ratta del Banco Mundial, que es el que venía promoviendo todo este discurso sobre las remesas y cómo las remesas eran la panacea y la forma en que iban a desarrollarse los países periféricos. Hicimos una estimación para el periodo del Tratado de Libre Comercio de América y la dejamos hasta 2008 porque después viene la crisis financiera en Estados Unidos y tratamos de que no distorsionara ese impacto. Entonces lo que tratamos es de preguntarnos cuál es el costo de las remesas, me decía Dilip Ratta. Bueno, el costo de las remesas es muy fácil, simplemente ya lo estamos reduciendo porque es el costo del envío de las remesas. Bueno, él estaba pensando en las empresas como MoneyGram y los bancos. Dije, no, el costo, o sea, los migrantes no nacen por generación espontánea, también llegan a cierto nivel de estudios cuando arriban a Estados Unidos. Eso cuánto le costó al país de origen. Entonces lo que hicimos fue calculando la edad a la que llegaron por primera vez a Estados Unidos los mexicanos. En todo este periodo, le digo con equipo de supercómputo, esta es una síntesis de un trabajo muy sofisticado. Pero lo que tratamos es de ver, considerando canasta básica, que es lo que cuesta alimentar con los productos más elementales a un joven, bueno, a un niño para que nazca y crezca a la edad a la que llega a Estados Unidos, lo que le costó al país, lo que le costó también a educación, considerando nada más educación pública, que es muy económica en el caso de México, casi gratuita. Entonces, y lo comparamos con las remesas y nos salió que es el doble de lo que recibimos de remesas. Entonces, la migración no es un subsidio norte-sur, sino es al revés. O sea, lo que hicimos es, como decimos en México, les volteamos la torta. Entonces lo cambiamos. Y entonces les decimos no. Es más, hicimos otro cálculo muy importante. Les dijimos, si hubieran nacido y si hubieran crecido en Estados Unidos, ¿cuánto le hubiera costado? Hicimos esa estimación también a Estados Unidos. Le hubiera costado 6 veces más la migración.
O sea, si hubieran crecido y nacido con los alimentos básicos de Estados Unidos y la educación en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la migración es al revés. No es un subsidio norte-sur, sino sur-norte. Bueno, y paso a la penúltima parte de la presentación. Bueno, ha habido, ahorita les voy a explicar, una tentativa de empezar a crear un sistema de gobernanza mundial de las migraciones que ha tenido muchos tropiezos y ha sido muy complicado y que se acaba de terminar con el pacto global para una migración segura, regular y ordenada que se acaba de suscribir en Marruecos en diciembre del año pasado. Bueno, este es un proceso complicado. Bueno, ¿qué es la gobernanza? Son los marcos institucionales para construir acuerdos, establecer principios, normas, así como dirimir controversias a nivel multilateral sobre cuestiones que trascienden las fronteras del Estado-nación. Las Naciones Unidas han fungido como un espacio privilegiado para la gobernanza en torno a temas clave de la agenda internacional, aunque hay otros espacios que son mucho más importantes y que realmente son los que definen la gobernanza mundial, que son los que están definidos por lo que muchos llaman el consenso de Washington o las instituciones de Bretton Woods, y que son las instituciones neoliberales, creadas y comandadas por Estados Unidos, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estos realmente son los que llevan a cabo la gobernanza de las migraciones. Entonces, el sistema de Naciones Unidas, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, está siendo penetrado cada vez más por el Banco Mundial y las instituciones neoliberales. Y lo voy a poner con el ejemplo claro de lo que pasa en el caso de las migraciones. Antes de 2006, antes del diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo, donde trataron de vincular la migración con el desarrollo, que también sobre eso hay un libro, bueno, escribí muchas cosas sobre eso, pero ¿por qué vincular la migración con el desarrollo? Pero lo que me interesa ahorita subrayar sobre todo es que cuando se crea un grupo de trabajo en Naciones Unidas para trabajar acerca del tema de la migración y cómo se podía crear una gobernanza global de las migraciones, se integra un Global Migration Group que estaba integrado por, creo que eran 15 agencias del sistema de Naciones Unidas. Todavía no era la Agencia de Migración de Naciones Unidas, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que era una organización que siempre estuvo controlada por Estados Unidos y que además fue, después de la Segunda Guerra Mundial, la que se encargaba de distribuir a los refugiados en distintas partes del mundo. Bueno, ahora ya es una agencia de Naciones Unidas, es la Agencia de Migración de Naciones Unidas. Pero lo más interesante es que en ese grupo estaba también el Banco Mundial. Y no nada más estaba el Banco Mundial como un invitado, sino era el que definía la agenda. Entonces, esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, nosotros lo fuimos captando a través de estar participando, también la práctica es importante, en los foros y darnos cuenta cómo se estaba creando todo ese tejido. Entonces, la sociedad civil, yo he participado del lado de la sociedad civil. En realidad, éramos invitados, pero casi como entes decorativas, ¿no?, en los foros. Estuvimos participando activamente, quizás el subproducto más importante es que nos fuimos organizando aparte, y fuimos estableciendo vínculos y aprovechando las oportunidades de reunirnos para tejer puentes y fortalecer la organización. Esto es un poquito el mapa de la gobernanza de las migraciones. De lo que ha habido pues, en Naciones Unidas, primero tenemos la creación de la OIM y de ACNUR en 1950, un poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Después viene la convención, la famosa Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores, fíjense, todos los trabajadores migrantes y sus familias, de 1990, que todos los años se hace un esfuerzo para ver si algún país receptor la ratifica y ninguna la ha ratificado. Fue toda una historia que se les podría contar, pero no voy a contárselas, de cómo se logró esa convención que se aprobara por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero el problema es que no ha sido ratificada. Y entonces ahorita ningún país receptor de migrantes la ha ratificado. Después hay una pequeña conferencia en el Cairo sobre migrantes, pero lo más importante era la creación del Global Migration Group que yo les dije ahorita, que se integra con el Banco Mundial por esas agencias de Naciones Unidas, la OIM y el Banco Mundial. Después ya viene el diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo, que se dio el primero en 2006 en Nueva York y el segundo en 2013 también en Nueva York. Después viene el foro, se crea un foro intermedio que supuestamente, bueno, que tiene un carácter no vinculante y se supone que entre diálogo de alto nivel, porque el diálogo de alto nivel sí va supuestamente a tomar decisiones. Entonces, aunque a lo mejor podrían ser como las decisiones que se tomaron con la Convención de los Trabajadores, pero bueno, se iban a tomar acuerdos. Entonces, en el Inter, lo que se iban a hacer es foros que se iban a estar distribuyendo entre un país de acogida y un país emisor de migrantes. Y entonces se fueron haciendo una serie de foros intermedios, que son los foros mundiales de migración y desarrollo. El primero se hizo en Bruselas y se fueron turnando de país receptor a país emisor de migrantes. Después tenemos que ya en 2016, y muy recientemente, se hace la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes y la OIM pasa a ser ya la Agencia de Migración para las Naciones Unidas y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se aprueba, aunque bueno, les voy a hablar un poquito más adelante sobre qué es lo que se aprueba y por qué, y cómo se aprueba en diciembre del año pasado en Marrakech. Entonces, desde un punto de vista conceptual, la participación de la sociedad civil en el diálogo de alto nivel y el Foro Mundial de Migración y Desarrollo es para la sociedad civil un espacio invitado. O sea, no es un espacio propio, sino un espacio donde vamos o queremos participar y queremos incidir. Ha habido algunos avances, incluyendo algunas negociaciones previas. A mí me tocó ser parte de los que propusimos el espacio común en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se hizo en México en 2010. Entonces, por primera vez se hizo un diálogo entre gobiernos y sociedad civil, pero que fuera más bien obligatorio para las dos partes. Y se creó ese espacio que ya prácticamente se diluyó en Berlín y en los últimos diálogos. Perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que se pudo avanzar creo que es propuestas unitarias de un tema que sí tuvo impacto en el diálogo de alto nivel de 2013, que es, le llamamos el plan de 5 años y 7 puntos de acción que trabajamos desde sociedad civil. Y eso de alguna manera fue lo que se impuso o lo que se planteó en el diálogo de alto nivel y al final se aprobó. Ahora les cuento tantito de la historia porque yo la conocí, la viví, de cómo se hizo esta aprobación. Lo que pasa es que había México, había un representante de México en Naciones Unidas que fue uno de los encargados de organizar este diálogo de alto nivel en Nueva York en 2013. Y el acuerdo que se iba a tener era que no iba a haber acuerdo. Era lo que habían acordado los países. Dicen, no vamos a decir nada. Entonces lo que hizo, no voy a decir su nombre para no ventanearlo, como decimos en México, pero lo que hizo fue que él, cuando estaban llegando a ese acuerdo de no acuerdo,
él dice, bueno, tenemos una propuesta. Y entonces todo el mundo dice, bueno, aquí está la propuesta, ni modo, la tenemos que discutir. Entonces tenía él que conseguir la aprobación de un cierto porcentaje de países para que se pudiera plantear. Y lo lograron, o sea, las habilidades un poco de la vieja diplomacia mexicana hizo buen impacto junto con otros para poder hacer posible que el diálogo de alto nivel adoptara la propuesta incluso de la sociedad civil, o sea, incluso llegó a ser hasta más avanzada. Sin embargo, después de que eso se aprueba y que casi a regañadientes lo aprobaron la mayoría de los países que participaron en ese diálogo de alto nivel, o sea, prácticamente se adoptó por consenso, porque nadie se atreve a decir que no. Sin embargo, en el siguiente Foro Mundial de Migración y Desarrollo, que fue en Suecia, en Estocolmo, se empezó a dar marcha atrás. Y todo lo que se había aprobado, pues ya se fue diluyendo y borrando. Entonces, bueno, aquí problemas es ausencia de participación formal, siempre lo quisimos y nunca se pudo dar, ausencia de mecanismos de seguimiento y de implementación de acuerdos que nunca se dieron, pero creo que es interesante que lo que sí nos permitió a nosotros la participación en este espacio invitado es ir articulándonos con otras organizaciones y sobre todo con los sindicatos y con organizaciones campesinas. Entonces, la participación de la sociedad civil, bueno, aquí me voy a saltar, o sea, realmente ha sido un fracaso, porque ya creo que ando corto de tiempo y quiero terminar. Bien. Entonces, yo creo que lo que podemos concluir es que bueno, estos son los foros, ya no lo voy a repetir. Más bien este es el espacio de nosotros, perdón, sí, esto sí me interesa plantearlo. Hay un foro alternativo que sí es un espacio inventado, o sea, con nuestra propia geografía y calendario, que es el Foro Social Mundial de las Migraciones. El primero se hizo en Porto Alegre, Brasil, 4 años después del Foro Social Mundial, que también se hizo en Porto Alegre, Brasil. Después se han realizado 8 ediciones, 2 aquí en España, en Rivas Vacia, Madrid, seguidas. Después fue en Ecuador. Después ya discutimos mucho en el Consejo Internacional del Foro y se trasladó a Filipinas. Iba a ser en Corea, pero al final Corea no pudo y se hizo en Filipinas. Después nos fuimos a Sudáfrica, aunque tuvimos un boicot del gobierno de la ciudad, y después en Sao Paulo, justo cuando se dio el impeachment de Dilma. Y el último, del que se hizo en México, el Día de Muertos, en la Ciudad de México, y en un lugar muy simbólico, que es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en los 50 años después de la masacre estudiantil del 68. Entonces, este es nuestro logo del foro. La organización que yo presido fue una de las organizadoras del Foro Social Mundial en México. Entonces, la principal, ya prácticamente estoy terminando, iniciativa que ahí planteamos es la de crear una red global de ciudades y espacios santuario, como una estrategia de resistencia para contrarrestar el avance de la ultraderecha y el neofascismo en el mundo. Y cómo integrar, veíamos que el espacio local era muy importante y la articulación de esos espacios locales con la experiencia que tenemos de los albergues y casas de migrantes era una posibilidad de contrarrestar esta ola xenófoba que está expandiéndose por todo el planeta. Entonces, el objetivo del foro es de esta iniciativa sobre todo es ir más allá. El Foro Social Mundial y el Foro Social Mundial de las Migraciones son espacio para los movimientos, sobre todo antisistémicos. Entonces lo que se trata es de ir más allá de las limitaciones del Pacto Global. De hecho, tuvimos un espacio en el Foro Social Mundial de México que se llamaba Otro Pacto Posible, o sea, frente al Pacto Global para una migración segura, regular y ordenada.
Entonces, en ese espacio, discutiéndolo fuimos como cerca de 2.000 participantes de más de 70 países. Llegamos a la conclusión de que esta podía ser una buena iniciativa, y creo que lo más interesante de esta iniciativa es que pensamos, junto los que somos encargados de promover esta iniciativa, es un compañero que es líder de los sindicatos en Italia, Sergio Basoli, y un servidor. Entonces, yo estuve en Madrid hace 3 semanas, y la idea es que en España se podría iniciar, impulsar la creación de esta red global. Lo platicamos con las principales organizaciones sindicales, lo platicamos con organizaciones de base. Hay problemas porque también lo platicamos no pudimos ver a Manuela, pero vimos a su jefe de gabinete porque se había accidentado. Vimos a la primera teniente y al tercer teniente del Ayuntamiento de Madrid. Hablamos con la directora de Migraciones, hablamos con gentes distintas, ¿no? Como algunos que ya conocen ustedes, Juan Carlos Monedero, en fin, para ir moviendo toda esta iniciativa. El problema un poco es que los tiempos electorales se convierten en una traba. Incluso se platicó también con Borrell para ver si había posibilidades de que, por otro lado, o sea, cómo le sacábamos la vuelta a las elecciones municipales, pero lo importante era que se hicieran antes de las elecciones europeas. Y porque hay mucho riesgo de que el Parlamento Europeo caiga en manos de la ultraderecha y el neofascismo comience también a expandirse y extenderse también en Europa. Entonces, ¿cómo contrarrestar y cómo hacer algo muy visible? Algo donde ya teníamos el alcalde de San Francisco, de Nueva York, y varios más alcaldes, incluso de la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, podrían venir a Zacatecas, incluso estaba dispuesto a participar el director general de la OIT. Entonces podía hacer algo importante, ¿no? Y también jalado desde las organizaciones y las bases en Madrid, pero ahorita estamos todavía por definir la fecha en la que se haga esto, y termino, conclusiones. La migración, estas mejor las voy a leer, es un aspecto central del capitalismo contemporáneo, del imperialismo que todavía. La postura, aquí el artículo está mal, la postura dominante sobre migración está aplacada, y no va, de mitos que distorsionan la realidad bajo un prisma unilateral descontextualizado, reduccionista y sesgado. La migración contemporánea representa un subsidio sur-norte y no al revés. La importancia estratégica de la migración, incluyendo la migración altamente calificada para los países de destino, no es reconocida, como tampoco las condiciones de superexplotación laboral, discriminación racial, étnica y de género, a la que la mayoría de los migrantes son sometidos, como los costos que también en la migración entraña para los países de origen. Para que la migración pueda ser una opción libre y voluntaria es necesario y urgente, yo subrayo, y urgente, un cambio radical en el orden o desorden mundial imperante. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito en Marrakech en diciembre de 2018, se manifiesta como un ave de mal agüero. Aquí lo puse. No solo por su carácter no vinculante y por no haber sido suscrito por algunos países y menospreciado por otros con su abstención, pero bueno, el primero que se retiró de esto fue Estados Unidos, que es el principal país de inmigrantes del mundo, sino porque el texto, y esto lo fuimos viendo, a mí me tocó estar en la redacción del draft 0, o del texto inicial, que se discutió en Santiago de Chile. Estaba todo moldeado alrededor de los derechos humanos. Era precioso ese texto, o sea, cualquiera lo suscribiríamos, estoy seguro de que. Pero empezaron a discutirlo paso por paso, y al meter los temas de la seguridad nacional, prácticamente el tema de los derechos humanos se fue desdibujando y al final se volvió prácticamente letra muerta. O sea, que ahí aparece y si agarran las frases aisladas, pues se ven muy bonitas y dicen, pero la verdad es que hay que verlo como un todo. Entonces, la participación de la sociedad civil en un espacio
invitado, ha tenido un subproducto que ya les decía es el avance, la organización de la sociedad civil migrante desde abajo, vinculado y además con otras organizaciones de la sociedad civil, con espacios más independientes, alternativos. Ya no tuve tiempo de platicar, pero está Acción Global de los Pueblos y la Coalición Global de las Migraciones, que también hemos estado, que nos tocó ser fundadores también parte de esta iniciativa, que ha venido creciendo. Entonces la resistencia desde abajo es cada vez más necesaria. Yo demando una profunda reestructuración del Foro Social Mundial de las Migraciones, que es lo que tratamos de hacer en México, porque también estuve en Porto Alegre, no, en Salvador Bahía, en Brasil, en el último, que éramos 80,000 delegados en Salvador Bahía, pero realmente no se llegaba a ninguna conclusión importante. Entonces el de México fue como una tentativa de reestructurar el Foro Social Mundial, lo que se hizo. Entonces, bueno, aquí hay conceptos que no voy a poder explicar ahorita, redes de equivalencia y alianzas estratégicas entre movimientos sociales antisistemos, más allá de la vulnerabilidad congénica de los propios migrantes. La idea es articularlos con otros, con sindicatos, con otros movimientos de envergadura. Entonces, el lema del Foro Social Mundial del 2018 era resistir es crear. Ese es una redefinición del concepto de resistencia, no como algo pasivo y reactivo. Resistir es crear, resistir es transformar, apuntando a la necesidad de alternativas para otro mundo posible. Eso es lo que hemos venido planteando y por lo que hemos venido luchando en todos estos espacios. Y para concluir, voy simplemente a leer una frase del sub Galeano, el subcomandante insurgente Galeano, que antes era el sub Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que me parece que resume mucho de lo que aquí estamos diciendo. Lo que me preocupa es que esa casa, que es un mundo, no vaya a ser igual que que la casa sea mejor, más grande todavía, que sea tan grande que en ella quepa no uno, sino muchos mundos, todos, los que ya hay, los que todavía van a nacer. A nosotros nos toca primero saber que esa casa es posible y necesaria, y luego, pues, bueno, lo más fácil, nos toca construirla. Y para eso necesitamos el saber, el sentir, la imaginación, necesitamos las ciencias y las artes, necesitamos otros corazones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl, por ofrecernos esta mirada global de las migraciones, una mirada también contextualizada. Lo has hecho atendiendo a las causas de las migraciones, a sus características, y también has recogido en tu presentación el impacto que tiene especialmente en los países de destino con datos contrastados. Bueno, disponemos ahora de un tiempo de aproximadamente 15 minutos para iniciar un debate en torno a las cuestiones que ha planteado Raúl. Así es que si tenéis algún comentario o pregunta que hacerle, este es el momento. A las 6:30 ya daría comienzo el documental. Bueno, quedó todo claro. Bueno, si no surge ninguna pregunta y por romper un poco el hielo, a mí sí que me gustaría, Raúl, antes de la intervención estábamos hablando de la red que has mencionado brevemente, la red de ciudades santuario solidarias. Decías que hace 3 semanas has estado por Madrid intentando avanzar en esta iniciativa. A mí sí que me gustaría, si no hay ninguna otra cuestión, que compartieras un poco más ampliamente, si el tiempo nos da, esta iniciativa y en qué punto estáis. Bueno, ese es un tema que no habíamos estado trabajando, que se ha estudiado realmente poco. Empezamos a explorarlo desde la academia, digamos, crítica, y realmente es un tema importante. Nos inspiramos un poco en la red de albergues de migrantes de México, pero la ciudad de santuario hay una
bueno, colega, también amigo, David Harvey, que le llama también ciudades rebeldes. O sea, para decirlo en otros términos, son ciudades, le podríamos llamar, a lo mejor un mejor término podría ser solidarias. Son ciudades, incluso podríamos también llamarles sustentables, en otro sentido. Quizás el término santuario no sea el más adecuado, pero surge porque los lugares de protección, incluso por lo que me han dicho también aquí durante el franquismo, eran las iglesias. Entonces surge un poquito, porque las iglesias era donde los migrantes que no tenían papeles encontraban un cierto refugio. Y entonces ahí se fue creando esta noción y se les llama así en Estados Unidos, que es el país con mayor, curiosamente es el país de más inmigrantes, pero mucho menos visible, es el hecho de que es el país que tiene más rebeldía a nivel local en contra de las políticas como las de Donald Trump. Incluso ha habido enfrentamientos, a ver, ahora sí ya se me está acabando la voz, pero... bueno, en Estados Unidos hay más de 200 ciudades y condados santuarios. De hecho, todo el estado de California ya es considerado estado santuario, que además es la parte más rica de todo Estados Unidos. Entonces, ahí hay una cierta oposición y no se trata solamente de no aceptar las políticas punitivas en contra de los migrantes, porque ahí lo que hacen es las legislaciones locales, le plantean que la policía, los establecimientos, los negocios locales no tienen que pedir papeles a nadie, ¿no? Pueden incluso los migrantes obtener, si cumplen los requisitos, licencias de manejar, muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso se permite, pero es mucho más que eso, o sea, no es nomás un problema legal. O sea, no se trata nada más de reconocer a los ilegales y quitar la palabra ilegal del léxico, ¿no? Sino simplemente reconocerlos como ciudadanos, en un sentido amplio. Y además ir abriendo el camino hacia una visión y una narrativa totalmente distinta de lo que es la migración. Se trata de fomentar en las escuelas, que sí son controladas también por los estados, una visión multicultural de la sociedad. Una visión amigable hacia el extranjero, una visión donde el otro no es el enemigo, sino que puede ser un amigo, puede ser un socio y que uno se enriquece a través de la multiculturalidad, en lugar de lo contrario. No se pierde la identidad se amplía, crece. Pero además se abren otras posibilidades en estos espacios de ir construyendo también otro tipo por ejemplo, ya hay ensayos en algunos lugares de economías colaborativas y solidarias al interior, que también contrarrestan parte de las causas de la migración forzada, en el sentido de que van creando alternativas frente al imperio y al dominio del gran capital, van creando otras opciones distintas, ¿no? De organización social y de contrarrestar, ¿no? Este impacto devastador de la gran corporación multinacional. Entonces, estas ciudades santuario, por ejemplo, estamos, yo digo, insistiendo, apenas empezando a estudiarlas y a entenderlas. Hay varios colegas, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, que han estado acompañándonos en el estudio de esto, y queremos sacar un número de nuestra revista Migración y Desarrollo dedicado a Ciudad Santuario. Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña hay 100 ciudades santuario. O sea, son cosas que casi no conocemos. Creo que ya se han empezado a crear también otro tipo de redes que son importantes alrededor de estos espacios santuarios, donde hay muchas realidades distintas y posibilidades de contribuir. Ahora, ¿qué logramos hasta ahorita? No sabemos la fecha. O sea, lo que queremos es lanzar esta iniciativa. No hay un mandato de la fecha, pero sí tiene que ser apoyada por un gobierno progresista y por un gobierno local progresista. Entonces, vimos en España la oportunidad, porque además aquí se organizaron 2 foros sociales mundiales de las migraciones. Y entonces, bueno, lo hemos visto, pero la fecha no está definida porque hay un problema de veda, creo, electoral,
Y entonces queríamos que fuera en la segunda semana de abril, antes de las elecciones parlamentarias europeas. Era lo que estábamos viendo, no tomamos en cuenta las legislaciones locales. Entonces ahora nos dimos cuenta de que, y es lo que nos dijeron en el Ayuntamiento de Madrid, que sí era un problema, que la dificultad que generaba, sí lo veían como importante. Lo malo es que apenas se lanzó, entonces yo creo que lo vamos a tener que hacer después de las elecciones parlamentarias, ya tal vez con un sentido mucho más profundo de resistencia, dependiendo de lo que salga. Yo cruzo los dedos para que no se perfile lo que se está viendo, ¿no? Pero eso es una situación. Muchas gracias. Tenemos aún algo de tiempo, poquito. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay comentarios, si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todas y a todos por acercaros y compartir este tiempo con nosotras. Hacemos un pequeño descanso de unos minutos y a las 6:30 retomamos con la película y posterior cinéforo. Venga, es que ricasco.